Seguimos analizando lo que ya sucede en las principales economías del mundo en este comienzo de año. Por supuesto, poniendo el foco en las proyecciones para lo que son, por supuesto, los temas de atención. Europa por un lado, Estados Unidos y su recuperación modesta y por sobre todo lo que pasa con la economía local tras un 2012 que dejó muy buenas cifras. Para eso vamos a hablar con el director de inversiones de la Reinvial, administradora general de fondos, José Manuel Silva. José Manuel, muchas gracias por venir nuevamente aquí a DFTV. Gracias, Nicolás, gracias por invitarme. Bienvenido. Bueno, hemos estado con otras entrevistas echando ya mano a lo que es el 2013. Tuvimos un 2012 donde Europa siguió siendo un dolor de cabeza, Estados Unidos ha estado entre dulce y agraz, podríamos decir, y la economía chilena ha mostrado muy buenas cifras, pero va mostrando algo de nerviosismo en estos primeros meses. Primero, ¿cómo ves tú este comienzo de año? ¿Cuáles son las señales que han llamado más la atención? Bueno, yo diría que una señal que ha llamado la atención y que es positiva es la evolución de los mercados financieros. Los mercados financieros en Estados Unidos, bueno, en Chile, en Latinoamérica, los mercados emergentes, incluso en Europa, han andado relativamente bien. De hecho, las bolsas han partido con muy buenas rentabilidades, especialmente las europeas. Exactamente. Y eso es una buena noticia porque en general los mercados anticipan a los sucesos económicos, macroeconómicos, y probablemente existe la hipótesis, que la vamos a tener que testear en los próximos meses, de que esta alza en los mercados de alguna manera está configurando un mejor 2013 macroeconómico en los países desarrollados. Como sabemos, en Chile fue muy bueno, pero en los países desarrollados fue muy mediocre. Hay que considerar aquí Europa, que ha mostrado contracciones seguidas en sus principales economías. Exactamente, ese fue uno de los puntos más negros, diría yo, del 2012. Sobre todo, bueno, salieron hace poco las cifras del último trimestre de Europa y al final todos los países europeos han mostrado, o gran parte de ellos, contracciones mayores a lo esperado, pero probablemente lo que los mercados nos están diciendo es que el último trimestre del año 2012 fue el peor nivel para muchos de los países desarrollados. Así podríamos acuñar esta clásica frase de se tocó fondo, ya no puede haber algo peor, que siempre es bastante optimista considerando que solamente queda ir para arriba. Sí, yo creo que es probable en Europa, a pesar de que siguen existiendo riesgos, ¿no? Para mí el riesgo más grande en Europa hoy día es Francia. ¿Por qué? Porque Francia es un país que ha perdido mucha competitividad a lo largo de los últimos 15 años con relación a su par, que es Alemania, ¿no? Entonces son las dos realmente grandes motores de la eurozona. Dicen que Charles de Gaulle decía que Europa era Francia y Alemania y que el resto eran así como burbujas, digamos, ¿cierto? Y de verdad Francia ha mostrado malas cifras. El comienzo del gobierno de Hollande ha sido bastante malo y Francia, al contrario de lo que ha ocurrido en España, no ha iniciado un proceso de reformas microeconómicas muy agresivo. Cada vez que eso ha ocurrido en el pasado en Francia, en los últimos 15 años, hemos tenido cientos de miles de franceses marchando por las calles y por lo tanto los gobiernos franceses le tienen pavor a ese tema. Ya tienen experiencias previas y ya están viendo lo que está sucediendo también con los vecinos, con España, con Italia, con Grecia. Exactamente. Entonces, la gran duda aquí es qué va a ocurrir con Francia el año 2013 y yo diría que hay que estar muy, muy encima de los eventos macroeconómicos franceses y políticos, porque existe la posibilidad de que Francia de alguna manera eche a perder esta recuperación que se espera, esta tocada de fondo, ¿no es cierto?, que se prevé que ocurrió en Europa. O sea, cambiamos la mirada de los antagonistas del año pasado que fueron España y también Italia y nos tornamos claramente a Francia. Eso claro, yo diría que eso, en el caso italiano sí, efectivamente hay un tema aquí que son las elecciones que vienen ahora. Un tema político. Un tema político y no se sabe bien si llegara a ser reelecto Berlusconi, cómo eso, ¿no es cierto?, juega en los planes, ¿no es cierto?, que implementó Monti, ¿no es cierto? Entonces, Italia también podría ser un punto de interrogación, pero yo diría para mí el punto de interrogación más grande es Francia. Ahora, en el caso de Estados Unidos, probablemente también tuvimos un 2012
bien mediocre, ¿no es cierto?, donde Estados Unidos creció bastante menos de lo que se preveía a comienzo del 2012 o fin del 2011. La Reserva Federal siempre hablaba de una recuperación, pero siempre modesta. Claro, pero se preveía en algún momento el crecimiento en torno al 3, claro, 3,5, y era al final... bastante más optimista la proyección a principios de año. Exactamente, y se fue reduciendo durante el año 2012. Y aquí el gran punto de interrogación durante el 2013 es cómo va a afectar el crecimiento norteamericano, el apretón fiscal que ya está ocurriendo, ¿no es cierto? Se acaba de aumentar un impuesto a las personas en Estados Unidos, que se llama el payroll tax, que en el fondo es un impuesto que va a pagar la seguridad social. Ese impuesto se había eliminado hacia el año 2010, 2011, y ahora se ha vuelto a reponer, y existe la posibilidad de que eso deprima el consumo en Estados Unidos, por lo menos durante el primer semestre del año 2013, a pesar de que hay fuerzas que podrían contrarrestar eso, como una recuperación en el sector vivienda, ¿no es cierto? Claramente una de las buenas noticias de Estados Unidos durante el segundo semestre del 2012 fue la recuperación gradual, pero constante del sector habitacional, vivienda habitacional. Precios de las viviendas que subieron, inicio de construcción que también aumentaron. Exactamente, y eso fue una buena noticia en Estados Unidos, y de alguna manera eso podría contrarrestar durante el 2013 la fuerza negativa que significa la contracción fiscal. Yo diría, y eso, bueno, se va a ver en los próximos meses, ¿no es cierto? ¿Qué tan afectado va a estar el consumo en Estados Unidos por esta alza de impuestos y por una probable también disminución del gasto fiscal, que es lo que va a tener que negociar el presidente Obama con los republicanos hacia marzo? Y eso es un punto muy importante, porque recordemos que todo este tema fiscal tiene un alto componente político que va generando mucha incertidumbre, y que de hecho ya a finales del año pasado se podía ver claramente en los mercados financieros. Exactamente, pero da la sensación de que lo peor ya pasó también en Estados Unidos, en el sentido de que la probabilidad de que se produjera una contracción fiscal de 3 a 4% del PGB, como se temió en algún momento, eso pasó, y probablemente la contracción fiscal este año va a ser tipo 1,5, 1,8% del PGB norteamericano, que igual va a mantener... Va a ser una contracción finalmente. Claro, va a ser una contracción, igual va a mantener el crecimiento del PGB norteamericano bastante a 3/4 de un repique, pero no va a generar una recesión en Estados Unidos. Y bueno, la tercera gran interrogante del mundo es China. Claramente. ¿No es cierto? Otra de las cosas que ocurrió probablemente durante el año 2012, que también fue una desilusión, fue que China fue de más a menos. El crecimiento chino desilusionó hacia la segunda mitad del año 2012. Ya se descartaba la posibilidad de llegar a un 10, pero sí con cifras bastante positivas para la del resto de la economía. Exactamente, pero probablemente China creció en torno al 7, cuando se esperaba 8,5 o 9, ¿no es cierto? Y eso de alguna manera también generó bastante nerviosismo durante algunos meses, el 2012, sobre todo en los mercados emergentes, porque hay mercados como el chileno, el peruano, el brasilero. Que están ligados por el componente de materias primas. Exactamente. U otros países, por ejemplo, del sudeste asiático, que hoy día se han convertido en proveedores de manufacturas más sofisticadas hacia China, como es Taiwán, como es Corea. Entonces, de alguna manera, un resfrío mayor en la economía china afectaba también a esas economías. Ahora, entonces la gran duda acá es que en China asumen de verdad el nuevo mando del Politburó chino en marzo. ¿Cómo van a enfrentar ellos este desafío que ya es un consenso que tiene la economía china, que es reequilibrar sus fuentes de crecimiento, disminuyendo la inversión, sobre todo en bienes de capital, y aumentando el consumo interno? Aumentando la demanda interna finalmente. Que es algo que muchos dicen que ya de a poco las autoridades chinas lo han estado haciendo, pero probablemente se requiere enfatizar aún más, ¿no es cierto?, esa tendencia, y eso tiene una serie de desafíos para las autoridades chinas, para la economía china, y por lo tanto el 2013, con la asunción de estas nuevas autoridades, va a ser algo relevante ver cómo ellas, qué medidas toman los primeros meses o trimestres de gobierno. Ahora, en el caso chileno y en el caso latinoamericano, si la economía china mantiene el ritmo de crecimiento del 7, 7,5, 8, ojalá, digamos,
si Estados Unidos no cae en recesión y si la crisis europea se mantiene contenida, no desaparecida, pero sí contenida, es probable que la economía chilena, la economía peruana sigan andando muy bien, ¿no es cierto?, que es lo que hemos visto hasta ahora, con el desafío, ¿no es cierto?, que enfrentan los bancos centrales y las autoridades de Chile y Perú, de que su moneda se tiende a revaluar en este mundo donde los países desarrollados lo único que quieren es devaluar sus monedas, eso es lo que se llama la guerra a las monedas, que ese otro punto de interrogación para el 2013, ¿no es cierto?, cómo va a evolucionar la guerra a las monedas, porque todos quieren devaluar sus monedas para de alguna manera robarle un poco al vecino algo de su demanda agregada. Entonces los países que están mejor, como Chile, como Perú, se enfrentan al desafío de que sus monedas se tiendan a revaluar mucho. También el desafío que enfrentará probablemente el Banco Central chileno es de una inflación un poco más caliente, ¿no es cierto?, de lo que fue el 2012. Que podría también cambiar las decisiones de política monetaria que se han mantenido estables, de hecho, todo el año pasado. Exactamente, Chile tuvo una gran estabilidad en política monetaria durante el año 2012 y ahí las autoridades monetarias chilenas están en una especie de zapato chino en todo sentido de la palabra, porque obviamente si la economía chilena se tiende a sobrecalentar y ellos suben la tasa de interés, eso revalúa aún más el tipo de cambio. Entonces ahí es donde eventualmente hay gente que ha sugerido que el Banco Central puede tomar algunas medidas macroprudenciales, sobre todo con relación al mercado de la vivienda. Así es, que uno de los grandes focos de atención también que se dieron, de hecho, en los últimos informes de política monetaria, claro, informe de estabilidad financiera. Pero da la sensación de que la economía chilena debiera seguir por esta senda de buen crecimiento de los últimos 3-4 años, con una inflación bastante controlada, con un desempleo a la baja, con una demanda interna muy sólida, con buenos resultados de las empresas. Y yo creo que algo parecido debería pasar en Perú, en Colombia. Yo diría que el gran punto de interrogación en este momento en Latinoamérica es Brasil, ¿no es cierto?, que es otro país que desilusionó durante el 2012. Las autoridades brasileras han tratado de bajar la tasa de interés, han tratado de realizar una serie de medidas para reimpulsar el crecimiento económico en Brasil, que ha sido mediocre, y hasta ahora no lo han logrado. Y el gran riesgo que tiene Brasil es que se encuentre el 2013 las autoridades con más inflación de lo que ellos esperan, pero sin crecimiento. Perfecto. Muy bien, pues José Manuel, muchas gracias por tu análisis, por este balance que se hace de lo que ha sido y lo que podríamos ver en las distintas economías. Por supuesto, te invitaremos nuevamente para ir viendo y actualizando la información que se va dando en los principales mercados. Muchas gracias. Gracias, Nicolás, por invitarme. ¿De qué? Y a ustedes, por supuesto, ya los dejamos invitados a una nueva entrevista aquí en DFT.